Ahí lo están viendo. Las conexiones estrella y triángulos en motores. Acá yo ya tipié algo. Para ganar tiempo. Ahí está. Lo que se busca con estas configuraciones es una alta velocidad final en motores, que poseen mucha carga mecánica y por lo tanto presentan dificultades para arrancar, cargar y desarrollar su velocidad final. Entonces, esto es como el ejemplo que estábamos hablando en la clase pasada. Si un vehículo ustedes lo sacan del estado de reposo en un cambio elevado, tipo segunda o tercera, al motor le va a costar más. Le va a costar más el arranque. Y si ustedes a un auto lo sacan en primera y solo se quedan en primera, les va a costar llegar a una buena velocidad final. ¿Está bien? Tiene buena aceleración, pero no tiene buena velocidad final. Esto suele ocurrir, por ejemplo, con turbinas en todo lo que es ventilación industrial, de grandes dimensiones y mucho peso. Entonces, una turbina necesita una gran velocidad, pero a su vez le cuesta arrancar, si es una gran turbina de mucho peso. Las conexiones estrella y triángulo buscan contrarrestar este efecto, ayudando al motor a que se desarrolle con rapidez una velocidad final alta. Eso es lo que se logra hacer. Entonces, que arranque, como quien dice, en primera, y después, ¿por qué no?, pasarlo a segunda. Entonces vas a tener una buena aceleración y a la vez una buena velocidad final. Diferencias entre las conexiones estrella y triángulo. Vamos a ver. Siempre la estrella se la conoce con la letra I y el triángulo con un triángulo delta. Así son los símbolos con los que se lo conoce a la estrella y al triángulo. La estrella la letra Y y el triángulo con la letra delta, Y delta, que es un triangulito. Ahí voy a copiar algo más. La conexión estrella suele conocerse como conexión I, por la forma que se configura y las puntas donde se conectan con la fuente de energía. Eso después lo vamos a ver, por eso se lo conoce con la letra I. Y bueno, y la conexión delta parece un triángulo, de ahí toma su nombre, porque también se conecta de esa manera. Vamos a ver las ventajas que ofrece y ahí les voy a mostrar cómo es la conexión. Observen este gráfico. En este gráfico, por ejemplo, la conexión estrella, van a ver que se conecta una bobina. Esto lo que vendría a ser L1, L2 y L3 son las bobinas del motor. Entonces tienen la bobina 1, la bobina 2 y la bobina 3. Los tres puntos de la bobina se conectan a un neutro en común. Y en cada bobina tienen que mandar una fase. Fase, fase, fase. Bien. Así es la conexión estrella. La conexión triángulo, en cambio, ustedes lo van a conectar de esta manera. Una bobina, donde termina una bobina, conectan otra bobina, y donde termina otra bobina, conecta la otra bobina, y cada tensión van a poner cada línea en L1, L2, L3, cada fase. Bien, así es como deben conectar el motor si lo quieren conectar, ya sea en estrella o en triángulo. ¿Se viene entendiendo por acá? A ver, esto lo voy a guardar. Sí, profe.
¿Y cómo es el triángulo? ¿Dónde tiene el neutro ese? El triángulo sin neutro. Ajá. El estrella Bueno. el estrella también lo podés conectar sin el neutro. A la estrella, Ajá. el neutro, algunos se lo conectan para una mayor estabilidad, pero sin el neutro el motor funciona igual. Nosotros, Ajá. por ejemplo, en la práctica, cuando veamos la parte práctica de la conexión estrella, lo conecto sin neutro. Bueno. Esperen que les voy a guardar la imagen. Sí, justamente, profe, la otra vez me fui a comprar un enchufe para trifásica para motor acá en la panadería. Sí. Y me preguntó si quiero con el neutro y todo lo de acá es sin neutro. Usamos sería entonces el triángulo. Y de eso me quedé la duda, porque como trifásica nos lleva a neutro, me confundí, pero ahora me sacaste la duda. Claro, en realidad vos tenés las tres fases y el neutro. O sea, la trifásica Sí, son las tres fases y el neutro. claro. Lo que pasa es que para Pero conectar a 380 vos podés usar dos fases. O tres fases. sí, las tres fases, pero todo Descartar. sin neutro, con esto. Sí, sí, pero Claro, sin neutro todo. claro. Si querés lo podés usar sin neutro y funciona. Lo podés conectar tanto estrella como triángulo sin neutro. Algunos se lo conectan porque dicen que le da más estabilidad al motor cuando usan la conexión estrella. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es la conexión estrella. Y justo ese enchufe trae en el medio el neutro, así como está. Exactamente. Acá al tipearlo vamos a ganar un poquito de tiempo porque Buenas tardes, esto lo copié. profe. Buenas tardes. Con la conexión estrella, o conocida como la letra I, en un motor trifásico poseen tres fuentes de energía que se dirigen a un punto común, pero sus bobinas están conectadas en una configuración que les permite comportarse de tal forma que cada una actúa como monofásica, produciendo un voltaje simple. Bien, recuerden que la conexión estrella era así. Entonces vos ahí vas a poner una fase en cada uno. Esto permite crear tensiones individuales que crearán una tensión compuesta que surgirá entre dos fases. Esto quiere decir que la conexión estrella lleva tres fuentes de voltaje a un punto en común. Vendría a ser el del medio. Suele ser bastante común en esta configuración que se conecte un cable neutro, como les dije, el cual puede aliviar problemas en caso de que se produzca un fallo en alguna de las tres fuentes de tensión disponibles. Esta configuración se utiliza cuando se requiere que un motor funcione con una corriente de arranque baja. Bien. Entonces, como les dije, vos vas a tener la fase 1, la fase 2, o la R, la S y la T. Vas a tener RST y el neutro. El neutro lo podés conectar como no lo podés conectar. Si no lo conectás, funciona igual. Pero si llegás a tener un problema en alguna de las fases y tenés neutro, le da una mayor estabilidad al motor. Bien, eso depende de cada uno, como lo quiera conectar. Profe, ¿y en el triángulo no lleva neutro, como no tiene punto en común? Claro, en el triángulo no. En el triángulo no lleva neutro, solamente en la estrella. Ah, bueno, profe. El triángulo directamente son las tres fases. Y voy a tipear.
vamos a ver lo que son las ventajas de la conexión estrella. ¿Cuáles son las ventajas? Toda esta parte es de texto. Pero está la introducción para pasar a la parte de la conexión. La conexión estrella es muy susceptible a fallar o a desconectarse, dado que las tres fuentes de alimentación trabajan de forma independiente, necesitando siempre un cable neutro. Esto puede parecer poco importante, pero afecta a las industrias cuando se trata de optimizar el uso de los recursos. Le vuelvo a repetir, sin el neutro funciona igual. Cuando se conecta en estrella, se tiene un consumo de corriente bajo, no pero si se tiene también una menor potencia, aunque si la necesitas para mover un rotor, aunque sí la necesaria para mover el rotor. Entonces vas a tener baja corriente, ¿bien? Esto vendría a ser como la relación primera, la estrella. Vas a tener baja corriente, pero sí vas a poder hacer una buena aceleración. Lo que no vas a tener en conexión estrella es una velocidad final. El motor no lo vas a poder ver funcionando al 100% de la velocidad. ¿Está bien? Eso no lo vas a poder ver. Pero sí vas a poder ver que el motor acelera más rápido con la conexión estrella. Y también, aunque no parezca, al tener el neutro le da cierta estabilidad en caso de que una de las fases falle. Si te falla una de las fases, con la conexión estrella vas a tener cierta estabilidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entiende bien. Bien. Después, por otro lado, vamos a ver la parte de delta triángulo. La conexión delta o la conexión triángulo. La conexión delta o triángulo es una forma de configuración en donde cada lado de este triángulo dispone de una fuente de voltaje, sin que exista una conexión en un punto común. Bien, ahí estoy respondiendo a la pregunta del compañero que me preguntó: ¿en el triángulo hay neutro? No hay neutro porque no hay ningún punto en común. Al no existir un punto que conecte las tres fuentes, no se requiere un cable neutro, como sí pasa con el de la estrella. De este modo, si una de las fuentes de voltaje falla, no afectaría el voltaje del sistema en general, siendo una de las principales diferencias con la conexión estrella. Bien, en la estrella te falla una de las fases, el motor se te apaga, al menos que tengas el neutro, o si la fase no está del todo cortada y va fallando, el motor puede seguir. En triángulo eso es más estable. Bueno, este tipo de conexión generan tres voltajes desfasados, cada uno con una intensidad diferente. La configuración triángulo se utiliza cuando se requiere que un motor funcione con una corriente de arranque alta. Acá lo que vas a tener es una corriente alta también. Bien. Corriente de arranque alta. Puede que les cueste más al motor empezar a lo que es el arranque inicial. Entonces, algunas cositas para ir resumiéndolo y no tampoco cargarlo con tanto texto. Y que lo vayan viendo. Estrella lleva neutro. Bien. O se recomienda que lleve neutro. El triángulo no es necesario que lleve neutro. Triángulo. Conectan fase 1, fase 2 y fase 3. Bien. R, S, T. Así quedaría con el triángulo. Lo que van a notar también es que la parte del triángulo suele ser la más utilizada también, porque en caso de un problema en una fase es más estable. Se los voy a volver a agregar abajo con las ventajas.
A ver. Si tienen una conexión inestable y utilizan la conexión triángulo, el motor se va a mantener más estable a pesar de que la conexión no sea estable. Bueno, ahí en el detalle este que les estoy describiendo, habla de eso, de la estabilidad, es un poco más confiable, aunque sí genera un poquito más de consumo. Más consumo, pero a su vez más estabilidad. La ventaja principal de la conexión delta es la que habilita que tiene la configuración para que no afecte el funcionamiento ante un fallo de alguna de las tres fases. Falla alguna fase, la configuración delta hace que el motor siga funcionando. Por esta razón, la delta es considerada como la más confiable, aunque genere corrientes más elevadas. Tengan en cuenta eso. Bien, la del triángulo, la de estrella, es confiable si le conectan el neutro, pero también pueden sentirse más afectado en caso de que una fase esté bajando su tensión de trabajo. Esto igualmente lo vamos a ver ahora en la práctica. Vamos a combinar ambos tipos. En la práctica, ¿cuál se usa? ¿El estrella? ¿Se usa el triángulo? Se usa ambos. Ambas conexiones combinadas entre sí. La conexión estrella y triángulo es una combinación que suele utilizarse para motores con 2 velocidades o con 3 velocidades que necesitan ajustarse. Por lo general se utiliza un arranque de motor eléctrico trifásico que cambia de estrella a triángulo. Esto se hace así porque es conveniente acelerar el motor con una conexión estrella, ya que de esta forma el consumo de corriente sería muy elevado. Entonces, cuando ustedes lo ponen en estrella, consume menos, pero por lo menos le sirve para mover la inercia del motor. Y luego pasa a la parte de triángulo, donde va a tener mayor potencia. Bien, luego de encender estrella, pueden hacer un cambio de posición, de pasar de estrella a triángulo. ¿Esto cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer de manera manual, entonces ustedes apretan y pasan de estrella a triángulo, o lo pueden hacer de modo automático. Bien, lo vamos a ver cómo hacerlo de ambas formas. Dicha composición permite que el motor tenga un arranque ligero con un voltaje menor, sin sacrificar potencia en el inicio, para luego terminar con una conexión triángulo y mantener la velocidad del rotor. Ya después en triángulo, acelerar el motor es más fácil porque ya el motor está funcionando. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Entonces, nosotros en la práctica vamos a ver que arranque en estrella y luego cómo poder pasarlo de estrella a triángulo de manera manual, o también se puede pasar de manera automática. Bien, que después de un cierto tiempo arranca el motor y después de 5 segundos o de 10 segundos pasa automáticamente a triángulo. ¿Está bien?